Amén. Bueno, queridos hermanos, en esta noche entonces nos reencontramos para poder estudiar la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a estar mirando en el libro de Romanos, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Si tuviéramos que ponerle un título a este capítulo o nombrarlo con una sola palabra, vamos a ver que recurrentemente vamos a encontrar que habla acerca de la justificación, ¿no? ¿Y cuál es la forma de la justificación? Vamos a estar leyendo acerca también de Abraham, y nos va a llevar este capítulo a que nosotros también reflexionemos acerca de nuestra fe y acerca de lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que vamos a orar y encomendarnos en las manos del Señor como lo hacemos cada día. ¿Amén? Maravilloso Padre, eterno Señor y Salvador nuestro, te rogamos, Espíritu Santo, que tú nos estés guiando, Señor, a través de la lectura de tu palabra, a través de la meditación, Señor, en ella, que podamos encontrar las riquezas, Señor, abundantes que hay para nuestras vidas. Señor, bendice a cada uno de los que están escuchando, Señor, en sus hogares o en distintas partes, Señor, este mensaje, Señor, este estudio bíblico de tu palabra que está basado en el capítulo número 4 de Romanos. Señor, guíanos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para aquellos que también toman nota, la palabra clave para este capítulo número 4 de Romano es la palabra justificación. Y vamos a hacer lectura de los primeros versículos. Versículo 1 del capítulo 4 dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Hablando justamente de que la palabra clave para este capítulo de Romanos es justificación, vamos a ver entre el versículo 1 y el versículo 3 algo muy interesante. Dice: si Abraham fue justificado por las obras, dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y dice además: creyó Abraham y le fue contado por justicia. Entonces entendemos en este pasaje que esta justicia o justificación que obtiene Abraham no tiene que ver con sus buenas obras o con sus acciones buenas, sino con que Abraham creyó a Dios. Vamos a buscar un versículo que se encuentra también en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23. Santiago, capítulo 2, versículo 23. Dice la palabra del Señor en Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y fue llamado amigo de Dios.
Si nosotros estamos mirando profundamente este libro, vamos a ver claramente que habla de esta creencia de Abraham, pero una creencia basada exclusivamente en la fe. Y la fe, según la palabra del Señor, dice que es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Ahora vamos a leer un poquito más adelante, versículo 4 de Romanos 4. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué están diciendo estos dos versículos, versículos 4 y 5 de Romanos? Que Abraham en realidad recibe la salvación como un regalo, como una dádiva, y no como un pago por sus obras propias de justicia. Porque el versículo 4 dice, pero al que obra, al que trabaja, diríamos, no se le cuenta el salario como un regalo, sino es el pago por un trabajo. ¿Verdad? Si usted trabaja y le pagan por ese trabajo, hay un acuerdo donde hay dos partes, donde uno pone el trabajo y el otro pone el dinero por ese trabajo realizado. Entonces ya no es gracia, ya no es una dádiva de Dios. Pero el versículo 5 dice, más al que no obra, al que no hace nada, al que no hizo nada, sino que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bueno, justamente aquí está abriendo un poco más nuestro entendimiento, el Espíritu Santo, a través de su palabra, diciendo, si fuera que Abraham fue justificado por sus obras, simplemente, si fuera así posible, ¿verdad? Simplemente fue una paga por sus buenas obras. Ahora, también nos dice el versículo anterior, pero no para con Dios. No podría haberse justificado para con Dios. Tal vez quedar bien delante de algún otro, pero no para con Dios. Ahora, la única forma de justificación que se puede recibir de parte de Dios es por fe, es creyéndole a Dios. Vamos a ver otro versículo que está muy cerca ahí, el próximo libro, que es Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. El mismo apóstol Pablo escribe a los Corintios, en 1 de Corintios 15:10, y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos aquellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Ni siquiera lo bueno que yo puedo hacer me pertenece a mí, sino que es la obra del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, de parte mía o parte nuestra, los seres humanos, sin Dios, sin el Espíritu Santo, no podemos agradar a Dios de ninguna manera. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, no es por mi buena obra y que Dios me ha pagado por eso, sino al contrario, yo estando incapacitado por hacer lo que a Dios le agrada, el Espíritu Santo obró en mi vida, obra en nuestras vidas, y entonces ahí dice el apóstol en 1 de Corintios 15:10, es que puede hacer buenas obras. Dice, no por mí, sino por la gracia de Dios, sino por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Esto también hace referencia a algo que encontramos en el Antiguo Testamento. Leemos en Romanos 4, versículos 6 en adelante. Como también David habla de la bienaventuranza, de la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado
aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto encontramos en el Salmo, capítulo 32, versículos 1 y 2. Vamos a ir al libro de Salmos. Salmo, capítulo 32. Versículos 1 y 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Fíjense que en el Antiguo Testamento, aquí el rey David estaba hablando justamente de la misma gracia de Dios que está hablando el apóstol Pablo. Feliz, bienaventurado aquel a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, siendo pecadores, el Señor no lo condena. Eso es lo que hace la gracia cuando obra en nuestras vidas. Quita nuestra culpa mirando a Cristo, nos cubre nuestros pecados por la obra maravillosa hecha por Jesús en la cruz del Calvario. Entonces vemos una referencia también que hace el apóstol Pablo aquí en Romanos acerca de lo que decía el rey David en el libro de los Salmos. El reino de Dios entonces es una realidad siempre que el fundamento sea la justicia de Dios, no el esfuerzo y la voluntad de los hombres. Si nosotros decimos vivir en el reino de Dios, entonces no debemos vivir con nuestro propio esfuerzo y tratando de vulnerar la voluntad propia nuestra ¿para qué? Para agradar a Dios. No funciona de esa manera. Vuelvo a repetir lo que tantas veces digo, ¿verdad? Eso no es lo que a Dios le agrada, estar esforzándonos, bueno, está bien, voy a congregarme, bueno, está bien, voy a hacer el estudio bíblico, bueno, está bien, voy a orar, bueno, está bien, voy a leer la Biblia. Eso es esfuerzo personal y justicia propia que no agrada a Dios. En realidad nosotros no tenemos que hacer ese esfuerzo para poder agradarle a Dios. En realidad lo que sucede es que hemos ya sido salvados y justificados por el Señor, por su gracia, su misericordia, y como agradecimiento de lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones, es que queremos agradarle. ¿Verdad? Algo que nace desde el interior de nuestro corazón. Aunque a veces nos cueste, aunque a veces tengamos dificultades, no se refiere a ese esfuerzo que tiene que torcer la voluntad, sino a ese esfuerzo que hacemos cuando algo verdaderamente nos produce placer o nos nace un deseo interno. ¿Verdad? Como si estuviéramos en un lugar alejado y sabemos que, no sé, a unas 15 cuadras tenemos una playa hermosa con un clima maravilloso para disfrutar una tarde bellísima y capaz que no queremos caminar o no tenemos ganas de caminar esas 15 cuadras. Pero como tenemos ese deseo interno de estar en aquel lugar, lo hacemos de muy buena gana. Entonces a eso se refiere. Ahora distinto sería, no, tengo que caminar porque si no, no me dan la entrada para el lugar, tengo que ganarme la entrada. No, nosotros ya hemos recibido de parte de Dios la bendición. Entonces todo lo que hacemos lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría, por amor a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Si avanzamos en este capítulo 4, vamos a introducirnos en el versículo 8, donde dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No porque Dios cierra sus ojos al pecado. No es porque Dios dice, bueno, no existe el pecado.
sino porque otro cargó con esa culpa. Eso significa que no inculpa. No es que Dios hace la vista gorda y mira para otro lado y dice, no, no voy a estar mirando el pecado de estas personas. No, sino porque otro cargó con nuestra culpa y ese otro es Jesús. Y la fe que Dios puso en nuestras vidas, en nuestros corazones, declara para nosotros que se hizo justicia en Cristo. Dios ha sido justo, porque el Señor cargó con nuestros pecados, con nuestra culpa. ¿Qué podemos decir entonces? Abraham tuvo que hacer ciertas cosas que vamos a leer en el capítulo 4, versículo 9 en adelante, y dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No es en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bien, parece un trabalengua tal vez esta parte. Pero está hablando de lo siguiente. El pueblo judío, empezando por Abraham, recibió una señal de que era el pueblo apartado para Dios, y era la circuncisión, entre otros rituales que guardaba el pueblo de Israel. Ahora bien, lo que plantea aquí dice, ¿cuándo recibió justicia Abraham? ¿Cuándo fue justificado Abraham? ¿Cuando estaba circuncidado o antes? Está diciendo antes. Ni siquiera se había circuncidado y porque él creyó a Dios, por su fe, ya fue justificado. Como consecuencia de esa fe que él tuvo y de la justificación en su vida, es que fue luego obediente a lo que Dios le estaba pidiendo. Esta marca en la circuncisión de él y sus descendientes y de otros rituales que se fueron luego acercando a este pueblo. Los ritos no le aportaron ninguna recompensa a Abraham, como el de la circuncisión. Dios lo bendijo antes de implementarse la ceremonia de la circuncisión. Abraham halló el favor de Dios solamente por la fe antes de ser circuncidado. La circuncisión no otorga derecho para atribuirse justicia. Esto solamente se hace mediante la fe. Y esto también lo escribía Pablo para los judíos, porque ellos decían, Abraham es nuestro padre, y nuestra marca, nuestro sello es la circuncisión. Entonces Pablo le dice, la justificación no viene por la circuncisión, sino por la fe. Estoy diciéndole al pueblo de Israel. La circuncisión representa lo ritual, lo litúrgico. Y esto no justifica absolutamente a nadie, tampoco a nosotros. El guardar ciertos ceremoniales y liturgias, aún en nuestras iglesias cristianas, no nos justifica. Lo único que nos justifica delante de Dios es la fe. Es creer que Jesucristo tomó nuestro lugar
y que ahora nosotros somos justificados en Cristo Jesús. El versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Dios, ¿qué quiere decir todo esto? Que Dios salvó a Abraham solamente por gracia, porque Dios lo eligió y por medio de la fe, no por las obras que pudiera haber hecho Abraham. Muchas experiencias humanas, tales como el afecto, la alegría, la paciencia, el heroísmo, la misericordia, pueden ser hasta cierto punto fruto de nuestro propio esfuerzo. Cualquier persona puede en algún momento mostrarse afectuosa, ser alegre, dar alegría, mostrar paciencia, heroísmo, mostrar cierta misericordia. Todo eso puede ser fruto de nuestro propio esfuerzo, pero hermanos, la fe aparece cuando dejamos de intentar lograr algo por nosotros mismos y confiamos en que alguien lo logra en nuestro lugar. La fe es creer que Jesús hizo todo lo que nosotros no pudimos hacer y reconocerlo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. La fe es una experiencia completamente opuesta ¿a qué cosa? A la autosuficiencia o a la autojustificación. Es totalmente opuesto. La fe no mira lo que yo puedo hacer o lo que hice, sino que la fe mira la cruz de Cristo y mira lo que Él es y lo que Él hizo por mí, en mi lugar. Porque yo no lo podría haber logrado jamás. Es el haber sido realmente justo delante de Dios. Dios decidió entonces depositar fe, escuchen esto que es muy importante, Dios decidió depositar fe en el corazón, transformándolo por el Espíritu Santo. Esto nos trae salvación. ¿Qué cosa? La fe que Dios depositó en nuestro corazón, que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Para que sea por gracia, esto es, para que constituyese una dádiva divina enteramente gratuita. Un regalo significa dádiva. Divina porque proviene de Dios. Un regalo de Dios enteramente gratuito, independientemente de cualquier mérito nuestro. Nosotros no obtenemos la salvación por méritos propios. Y esto lo está hablando tanto al pueblo de Israel, por eso habla de la circuncisión, se refiere a todos los judíos, y a los de la incircuncisión, a todos los que no pertenecen al pueblo judío. Está diciendo tanto a unos como a otros, hay una sola forma de obtener salvación, y es a través de la fe. Amén. Yo voy a continuar con el desarrollo y luego vamos a pasar al tiempo donde vamos a poder meditar y poder responder algunas cuestiones al respecto de estos versículos. Si usted tiene alguna pregunta, téngala ahí escrita o anotada o pensada para que luego lo podamos desarrollar.
Versículos siguientes, dice, versículo 17 en adelante. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿En qué creyó? Dice, en esperanza contra esperanza, creyó Abraham. ¿Qué significa esto? Esperanza contra esperanza. Significa esperanza en el poder de Dios en contra de toda esperanza humana. ¿Por qué? Porque él ya era casi de 100 años y no había podido tener hijos. Y la promesa era de que iba a tener un hijo, un heredero propio, y que desde él iba a salir una gran nación. ¿Y cómo era posible si él era de 100 años, su esposa, además de la avanzada edad, era estéril? Y Dios le dice que tendría un hijo y que de él saldría una gran nación. Por eso se dice que este hombre creyó a Dios en esperanza contra esperanza, confrontando toda realidad humana, toda expectativa humana y todo razonamiento humano, chocando contra qué, con lo que Dios le prometió. En este caso, realmente un imposible para nosotros. En Génesis, hermanos, capítulo 22, versículo 18, Génesis 22, 18, dice Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En esto creyó Abraham. No solo creyó en que iba a poder tener un heredero, sino que uno de sus descendientes sería el medio de bendición para todas las naciones. Ya estaba hablando de Cristo, del Mesías. Abraham nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Es verdad que la vida de Abraham estuvo marcada por errores, por pecados, por fallas, también con momentos de bondad y sabiduría, pero siempre confió en Dios. Su vida es un ejemplo de fe justamente en acción. Si hubiera puesto los ojos en sus recursos, hubiera caído en la desesperación, pero puso sus ojos en Dios. Le obedeció y esperó a que Él cumpliera su promesa. Amén. Cuando nosotros, hermanos, así como Abraham, creemos a Dios en lo que Él nos dice, ¿sabe lo que estamos haciendo? Adorando a Dios. A veces pensamos que adorar a Dios es simplemente cantar una canción. Bueno, cantar una canción, ¿sabe qué es? Cantar una canción. Pero la verdadera adoración a Dios en nuestra vida es cuando le creemos a Dios. Aún contra todo pronóstico, aún contra toda realidad que se nos presente, pero le creemos a lo que Dios dice. Eso es olor fragante delante de la presencia del Señor. Eso es verdadera adoración delante de Dios. Nuestra fe. No solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Por eso este hombre fue llamado, ¿saben cómo? Como leímos, amigo de Dios. Amigo de Dios. Podemos decir como leemos en Juan 8:56. Vamos a ir al libro de Juan.
capítulo 8, versículo 56. Y presten mucha atención, hermanos, a esto. Estamos hablando de Abraham. Todavía no existía el pueblo de Israel. Él fue llamado y a partir de él nacería esta nación. Miren lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Quién está hablando? Jesús. Está diciendo que Abraham vio el día en que Jesús haría su obra. Dice, no solo lo vio, sino que se gozó. Este hombre, Abraham, le creyó a Dios cuando Dios le dijo, en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones. Vendrá un Cristo, vendrá un Mesías. Y Abraham, en su fe, le creyó a Dios y ya lo vio, es como que lo estaba viendo. Tal la fe de Abraham, que él dijo, ya está hecho. Si Dios lo dijo, ya está hecho. Podemos decir literalmente que el vientre de Sara, la mujer de Abraham, era como una tumba de edad avanzada y estéril toda su vida. Pero desde allí salió Isaac. Y de la descendencia de Isaac llegó a caminar en esta tierra Jesús. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Queridos hermanos, escuchen bien. ¿A qué se está refiriendo? No solamente a que era poderoso para cumplir con esa palabra directa de que iba a tener una descendencia, sino para cumplir con este Mesías, el Cristo, y que iba a traer salvación a muchos. Hermanos, nosotros también tenemos esa fe activa. Dice, se fortaleció en fe dando gloria a Dios, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esto nos aplica a nosotros hoy. Dios es poderoso, hermanos, para salvarnos. Dios es poderoso para perdonarnos. Dios es poderoso para limpiar nuestras vidas y para sostenernos y mantenernos. ¿Lo creemos? Él hace la obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y Él es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Qué fe? De creer que Dios es poderoso para salvarlo. Aún y a pesar de sus pecados, aún y a pesar de sus debilidades, de sus errores. Creer que Dios es poderoso para salvar. Aún y a pesar de tus pecados, aún y a pesar de tus debilidades, aún y a pesar de tus errores, Dios es poderoso para salvarte. 23. Y no solamente con respecto a él se escribió lo que le fue contada, sino también con respecto a quién, a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado
por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. La fe de Abraham es nuestra misma fe. Abraham y otros del Antiguo Testamento en relación a lo que vendría por delante. Nosotros a lo que ya ha ocurrido. El sacrificio de Jesús y la resurrección de entre los muertos. Dios justifica a los que creen en la obra realizada por Jesús, que murió para perdonar los pecados y resucitó para justificarnos. ¿Cuántos dicen amén?